Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí en el auditorio Sepia y a las personas que están conectadas en línea. Desde el año 2014 iniciamos un proceso pedagógico para explicarle a las nuevas generaciones en qué consistía el proceso de paz. Le hemos llamado la Cátedra de Paz, la coordina aquí el profesor Adrián Alzate. Las nuevas generaciones nos desafían y nos dicen, ya no habíamos firmado la paz y otra vez estamos en guerra. En ese contexto, hemos propuesto hacer este ciclo de conferencias que le hemos llamado diálogos inclusivos, porque queremos que en ellos se vean reflejados la gran diversidad que somos como sociedad colombiana. En esta agenda de diálogos inclusivos, que como les digo es un ciclo de conferencias, vamos a iniciar hoy con Sara Tufano. Vamos a tener encuentro mensual. Cada semestre vamos a hacer 4 conferencias. Empezamos hoy 22 de agosto con Sara Tufano. En el mes de septiembre vamos a tener a Dorotea Gómez Grijalva. Ella es una trabajadora social guatemalteca con una maestría en antropología. Después en octubre vamos a tener a Anio Corolo Ango. Ella es doctora en ciencias sociales, está radicada en Argentina y está haciendo una reflexión muy importante sobre los afrodescendientes en América Latina, de manera particular los afroargentinos. Y vamos a cerrar en noviembre con Ochi Curiel, que es también una destacada feminista, antropóloga, dominicana, radicada en Bogotá. Ella es quien fundó la Batucada Feminista, seguramente muchos de ustedes aquí conocen este proceso, y queremos tenerla invitada también a nuestros posgrados, porque, bueno, por reflexiones que hemos hecho al interior de nuestros cursos, tendemos a invitar solamente autores, o hombres o conferencistas, y también hay que darle una voz destacada a las mujeres académicas. Hoy tenemos aquí a Sara Tufano. Sara Tufano, ella se considera ahorita una consultora independiente, es italo-colombiano, socióloga de la Universidad de París 7, con una maestría en sociología de la Universidad de San Pablo. Sara, tú me confirmas, tú también eres comunicadora social, pero eres columnista, has sido columnista en varios medios y por eso muchos también la conocemos, hemos seguido sus columnas en el periódico El Tiempo en particular, y de manera independiente. Y ella se ha especializado en el estudio del conflicto armado colombiano y en los procesos de paz desde una perspectiva histórica. El acuerdo de paz es un proceso que viene por lo menos de 50 años de vieja data, es decir, que no fue solamente el acuerdo que conocimos en el año 2017 entre la guerrilla de la FARC-EP y el gobierno de Santos, sino que desde hace muchos años los hemos venido haciendo. Entonces, Sara ha venido documentando esto y nos parece muy importante poderlo conversar hoy con ustedes porque es un compromiso que debemos tener como ciudadanía colombiana. O sea, el principal compromiso tal vez que deberíamos tener es nuestro deber y derecho a la paz, pero se nos escapa de las manos y es que es muy complejo entenderlo y mínimamente lo que nos corresponde en la academia pues es tratar de comprender por qué es tan complejo y volver a intentarlo. Y entonces esa es la invitación que tenemos hoy aquí con Sara, que nos pueda explicar un poco de acuerdo con su experiencia y trayectoria, porque ella le ha llamado a su libro Colombia, una herida que nos cierra, que es muy doloroso, ¿no? Es muy frustrante también cuando nos encontramos con esa verdad, pero también nos invita a pensar por qué es que nos cierra, cuál es la herida que tenemos o las heridas que tenemos abiertas y por qué es que nos cierra. Entonces le damos la más cordial bienvenida a Sara Tufano a la Universidad Autónoma de Occidente. Vamos a tener la oportunidad de conversar con ella en unos 20 minutos y después se abre un espacio para la conversación. Sara, bienvenida y muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Me complace muchísimo estar aquí con ustedes hoy. Agradecer pues a Elizabeth por la invitación, y pues a ustedes por estar aquí, y a los profesores por venir. Estoy realmente muy complacida y pues muy emocionada porque digamos que ya llevo como un año en gira, como en una gira en algunas ciudades del país, por fuera de Bogotá, presentando este libro y pues siento que es fuera de Bogotá donde hay como mayor interés por estos temas. Entonces mis experiencias, digamos, en otras ciudades del país pues han sido muy enriquecedoras, ¿no? Entonces es básicamente una reflexión que se va a mover entre el pasado y el presente, porque el grueso del libro es una tesis académica, pero pues en la introducción yo ya abordo temas un poco más actuales y que tienen que ver con mi experiencia personal. Colombia, una herida que no cierra no es porque uno no quiera que se cierre la herida, o sea, como que no es un título pesimista, sino es justamente lo que dijo la profesora Elizabeth, como entender por qué ha estado abierta por tanto tiempo y por qué es tan difícil cerrarla.
Y para la respuesta a esa pregunta, pues claramente hay que estudiar el origen del conflicto y también los procesos de paz, pues que han sido los diferentes intentos de darle un fin a ese conflicto. En este libro en particular, en este trabajo que fue pues mi tesis de maestría en la Universidad de Sao Paulo, yo me enfoco sobre todo en dos procesos de paz que hubo en los años 80. Entonces estamos hablando de hace ya 50 años, hace muchísimo tiempo. No que antes no hubieran habido intentos, digamos, de pacificación, sino que a mí me interesaba esa época porque era la primera vez pues, que un gobierno se sentaba a negociar con las guerrillas revolucionarias. No eran las guerrillas del Partido Liberal y Conservador, como había sucedido en la época de la violencia, sino ya con las guerrillas revolucionarias que habían surgido en los años 60 aquí en Colombia, las FARC, el ELN, el EPL, más adelante el M-19, el Quintín Lame, el PRT, varias guerrillas que habían surgido pues para tomarse el Estado y para transformar la sociedad colombiana. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué en ese momento y no antes? ¿Por qué en el gobierno de Belisario Betancur, que fue el gobierno que inicia en 1982, termina en el 86, y le sigue el gobierno de Virgilio Barco, que va del 86 a 1990? Entonces yo lo que voy a hacer es explicarles de una manera pues muy sencilla y breve por qué esos dos procesos son importantes y cuál era el contexto político de la época. Entonces, si uno se pone, digamos, a leer los estudios sobre los procesos de paz, que en general son bastante áridos y a veces en general pues no es un tema que sea, que a primera vista pues no parece tan interesante, ¿no? Porque es como la explicación como de los puntos de la negociación, son como las agendas, son los encuentros entre los equipos de negociación, son los comunicados, comunicado va, comunicado viene de los dos equipos. Pero yo, al leer, digamos, esa bibliografía sobre esos trabajos, yo sentía que esa lectura era algo insuficiente, que había que introducir elementos del contexto político para entender los procesos de paz, porque los actores armados que se sientan a negociar con el gobierno y el mismo gobierno, de alguna forma no actúan en el vacío, sino que están constantemente motivados por lo que está pasando en el contexto y por lo que pasa en la mesa de negociación. Entonces, el contexto político de esa época fue muy importante, porque hay un cambio en esa época, digamos, en la política externa y en cómo se entiende el conflicto. El anterior gobierno, el de Turbay, el de Julio César Turbay, que fue un gobierno bastante autoritario y pues cuya consigna era pues la guerra total, concebía el conflicto armado como si fuera algo ajeno, digamos, a las causas estructurales de nuestro país, como si fuera un problema de, digamos, de la internacional comunista, ¿sí? De un movimiento comunista internacional que se había propuesto crear guerrillas en América Latina para tomarse el poder, pero que no tenía ningún vínculo con lo que estaba pasando en el país. Belisario Betancur, y por eso es tan importante, él es pionero porque establece un cambio de paradigma en esa lectura y lo que hace es decir, no, bueno, sí, también tiene que ver algo pues con los objetivos pues del comunismo internacional, pero hay unas causas objetivas de la violencia. Es decir, hay unas causas concretas que explican el origen de la violencia, como lo son el problema de la tierra, el problema de la participación política. Esos dos pues eran los principales. Pero en esa época, más que el problema de la tierra, de la necesidad de una reforma agraria, el problema así central, que era un diagnóstico, era una lectura que era compartida por todos los sectores de la población, bueno, no sé si todos, pero sí la mayoría, o sea, las élites, las guerrillas, los movimientos sociales, movimientos políticos. El diagnóstico era, bueno, hay violencia en Colombia porque hay un problema de participación política, porque el régimen político es excluyente, porque vivimos en una democracia excluyente. ¿Y por qué? Porque el Frente Nacional, que había sido un régimen político que se estableció a mediados de los años 50 para darle fin a la violencia, al periodo conocido como la violencia, que fue la confrontación armada entre el Partido Liberal y Conservador, había sido un acuerdo entre las élites para ponerle fin a ese conflicto, y al ponerle fin a ese conflicto lo que sucede es que se excluyen otros sectores de la población. Y eso de alguna forma explica por qué unas guerrillas toman las armas y deciden luchar contra ese régimen. Entonces, esa era una reivindicación de las guerrillas, poder cambiar ese régimen político, pero también era el diagnóstico de las élites políticas. Decían, efectivamente, aquí tenemos que transformar esto, porque esto es lo que explica el surgimiento de las guerrillas, explica la abstención y explica los paros nacionales que en los años 70 pues, se estaban multiplicando.
Entonces, eso implica reconocer a los actores armados como actores políticos y sentarse a negociar y escucharlos y saber qué era lo que estaban pidiendo. Todo ese proceso, digamos, de escucha que se va a traducir en ceses al fuego, en el gobierno de Belisario Betancur, en el surgimiento de la Unión Patriótica, de un partido político que también muestra el interés de las personas que vivían pues, en los territorios más excluidos de querer participar en política. Muchos de ellos ya estaban organizados por los sindicatos, por el Partido Comunista, y muchos de ellos se vincularon a la Unión Patriótica. El exterminio de este partido político, como muchos de ustedes seguramente saben, también se explica justamente por ese interés de participar en política, porque lo que iban a hacer era como desplazar a los partidos tradicionales, o sea, fue una disputa por el poder político, de ahí el genocidio. Y se traduce también en ceses al fuego con las guerrillas, entonces hay una disminución de la confrontación. Ese gobierno, el de Belisario Betancur, no logra llegar al objetivo, digamos, de los gobiernos con respecto a los actores armados, y es la entrega de armas, su reincorporación a la sociedad. Y esos procesos serán continuados por el gobierno de Virgilio Barco. El gobierno de Virgilio Barco de alguna forma retoma estas hipótesis, esta idea de las causas objetivas de la violencia, pero empieza un proceso de criminalización de las guerrillas porque el contexto internacional también, no sé si ustedes conocen, pues se da, digamos, el fin de la Guerra Fría, el fin de la historia de alguna forma, la decepción y el fracaso, pues entre comillas, de la experiencia comunista y de alguna forma el sistema capitalista como único horizonte. Y eso hace también que los Estados Unidos ya no intervenga en América Latina, digamos, con un discurso anticomunista, sino sobre todo de lucha contra las drogas. Esa será, digamos, la principal intervención en esa época. Y empieza a crearse un discurso, una narrativa de que las guerrillas que no entregan las armas en ese contexto de negociación, pues serán criminales y no tienen ninguna razón de ser, no tienen ningún objetivo político, lo cual es falso, porque pues después de esos años, pues los gobiernos continuaron negociando con las guerrillas y cada vez que negocian, pues le dan un estatus político y hay unas reivindicaciones políticas ahí detrás de eso. Pero entonces este gobierno logra negociar con las guerrillas y la pregunta es por qué se pudo hacer en esa época y está siendo tan difícil ahora, o cuáles son, digamos, las diferencias. Y la conclusión es justamente, una de las conclusiones es precisamente esa idea de que hay un régimen político excluyente, las personas quieren participar en política pero no las dejan, hay que transformar el régimen político y eso es el resultado, o eso va a desembocar en la Constitución del 91. Esa Constitución del 91 es la que cambia el régimen político, ya no es el Frente Nacional, sino que tenemos una serie de derechos, una carta pues, de derechos mucho más amplia que la que había antes, garantista, cuyo eje principal es la paz, es la que permite que algunas guerrillas entreguen las armas y puedan participar en política. Y es la que permite, digamos, mostrar esos procesos de esa época como procesos exitosos. Entonces, si ustedes van, digamos, la conclusión del estudio, de alguna forma, pues dicho de manera muy general, es que ese proceso constituyente fue un incentivo muy importante para que las guerrillas de esa época pudieran entregar las armas. Esa es, digamos, una de las conclusiones del libro. Y bueno, ya entrando pues a mi trayectoria personal, que también tiene que ver con la guerra y la paz, lo que sucede con este libro es que yo lo escribo en el 2016, termino de escribirlo en el 2016 y unos años después, de alguna forma, participo también en política y cuando me invitan pues a publicar el libro, decido escribir una introducción explicando de dónde viene mi interés por estos temas, o sea, por los temas del conflicto armado, por los temas de la paz y sobre todo pues que ya me había vuelto feminista. O sea, ya los temas de género a mí me interesaban mucho más. Yo lo que reconocí en esa época es que este era un tema muy masculinizado, un campo de estudio muy masculinizado, es decir, las personas que escriben sobre el tema del conflicto y que invitan pues a dar conferencias, etcétera, son hombres. Las grandes referencias, las personas, reconocidos académicos que han escrito sobre el tema son hombres. Los grandes negociadores en los procesos de paz son hombres. Entonces yo en esa época sentía que claramente mi condición de mujer pues me daba otra mirada, una mirada diferente, no mejor ni peor, sino diferente, y que eso claramente le iba a dar pues una perspectiva diferente al trabajo. Pero no solamente mi mirada de mujer, sino también una mirada militante de izquierda, porque pues yo me reconozco de izquierda y siempre lo he reconocido.
Y en esta introducción, pues decido contar que yo pues hice parte también del Partido Comunista Clandestino, que era el partido de las FARC, y en esa experiencia yo tuve también, pues no sé si llamarlo oportunidad, pero pues yo tuve la experiencia de pasar unos años en el monte y de conocer la guerra y pues de vivir la guerra pues como mujer, claramente urbana, de la ciudad, de clase media, pues que no fue directamente víctima del conflicto armado, sino que más por intereses políticos. Y en esa reflexión, claramente yo, en esa experiencia que tuve, claramente sentía la necesidad de entender por qué las personas se siguen comprometiendo y siguen yendo a la guerra, a pesar de que pues ya pues hay relatos sobre esas experiencias y de lo dura que puede ser. Y empiezo también una reflexión sobre lo que pasa después de la guerra y sobre lo que le pasa a las mujeres que participaron en la guerra después de la guerra, que son excluidas políticamente, de alguna forma. Entonces empiezo a revisar la literatura, lo que se ha escrito sobre esas experiencias, no solo en Colombia, sino también en otras guerrillas, en otras partes del mundo, incluso no necesariamente guerrillas, sino también en otros ejércitos armados. Y es un poco una constante, y es que las mujeres que participan en esas organizaciones que tienen un discurso comunista, marxista, digamos, de igualdad, de que todos somos iguales, viven, digamos, una relativa igualdad en esas organizaciones, porque hay una división del trabajo y todas tienen las mismas actividades, pero una vez entregadas las armas y una vez en el proceso de reincorporación, los que asumen la vocería política y pública de esas organizaciones son los antiguos comandantes. Y las mujeres que habían estado en la guerra, pues son relegadas a tareas pues de ser secretarias de esos comandantes o tareas, digamos, que son menores y que no tienen necesariamente una visibilidad pública. No quiere decir que no hay tareas importantes también que no son visibles, claro que las hay. Pero hay el discurso, digamos, en especial en las FARC y bueno, y también en otras guerrillas, es que uno es un cuadro político. Es decir, todas esas personas que pasan por esas organizaciones son de alguna forma cuadros políticos y cuadros militares. Y entonces lo lógico sería que continuaran esa actividad política. Entonces hay una exclusión y esa exclusión claramente nos habla pues de nuestra sociedad, de la sociedad en la que vivimos. Y cada vez más mi interés, además pues de la guerra y del estudio de los procesos de paz, se ha ido centrando también pues en la exclusión que existen en nuestras sociedades, en el tema de la reincorporación. Es decir, no solamente hay unos procesos de paz que no se logran, que son fallidos de alguna forma, entre comillas, porque siempre siento que hay algunos avances, pero que no logran los objetivos de que estas organizaciones pues se reincorporan, sino que en la reincorporación hay muchísimos obstáculos, como lo vemos, por ejemplo, con el asesinato de los excombatientes, con la dificultad de los excombatientes, pues de encontrar, digamos, pues un empleo, porque pues también hay un estigma muy grande que tenemos en la sociedad y creo que el objetivo de esta charla y de este ciclo de conferencias es justamente conversar sobre eso, que esta sociedad sea mucho más incluyente. Entonces hay también una reflexión sobre, bueno, ¿por qué? ¿De dónde vienen esos estigmas? ¿Por qué se perpetúan? Y de alguna forma la continuación, la prolongación del conflicto armado también tiene que ver con la dificultad que tenemos como sociedad de integrar a estas personas en una sociedad claramente imperfecta y claramente excluyente. Es como una contradicción y eso de alguna forma muestra pues la continuación de este conflicto y que de alguna vez estamos como en una espiral. Estas personas que entregan las armas y no logran ser reincorporadas, pues claramente encontrarán la forma de ingresar a otros grupos armados, porque pues esa fue porque no encuentran otras oportunidades, que de hecho sigue siendo la razón por la que de entrada muchas personas también terminan optando por entrar a estos grupos armados porque les garantizan algún salario, porque les garantizan pues los medios de subsistencia, y pues eso hace que sea muy difícil desactivar la guerra. Entonces ahí los compromisos también que toma el Estado justamente para que la guerra no siga, pues son muy difíciles de cumplir, y eso pues nos lleva pues a esta herida que parece no cerrarse, pero que al mismo tiempo tenemos un grandísimo acumulado histórico pues de negociaciones de paz y de reflexión sobre lo que nos está pasando, ¿no? Yo aquí también hice una lectura muy general, muy sintética, pero claramente hay diferencias regionales. El conflicto, así como no ha tenido el mismo impacto en el caso de hombres y mujeres, también a nivel regional, a nivel geográfico, ha sido muy diferente. Eso también hay que reconocerlo.
muchas veces, digamos, también las limitaciones vienen precisamente de hacer un diagnóstico homogéneo sobre lo que nos pasa como país y pues necesitamos un diagnóstico interseccional que tenga en cuenta pues las diferencias que hay en el país y pues entre los mismos actores armados. Entonces, esta es como una muy breve reflexión sobre pues, mi experiencia en el estudio pues, de este tema y pues, en la vivencia de estos temas. Bueno, ya para finalizar también, que es algo que también mencioné en la introducción, que tiene que ver pues, con ese tema de género, es que después de haber escrito este libro, de haber militado, etcétera, yo regreso a Colombia después de mi experiencia en Sao Paulo y de alguna forma encuentro la manera de ir a La Habana durante los diálogos de paz entre las FARC y Juan Manuel Santos, ya como en la fase final. Y pues como estamos hablando de género y como les decía, pues el tema de género no aparece, no solamente pues no aparece en mi tesis, sino que tampoco aparece en los estudios sobre los procesos de paz. En el 2016, en la elaboración de ese acuerdo de paz, nos damos cuenta que el asunto de género es muy central porque ya ha habido pues, un trabajo de las organizaciones feministas por incluir ese tema. A nivel internacional también tenemos la resolución 1325 de las Naciones Unidas que insta a los gobiernos pues, a introducir la cuestión de género en las negociaciones, pues no solamente con la presencia de mujeres en los equipos negociadores, sino que también el tema de género pues, se incluya en el acuerdo final. Entonces hay un momento muy propicio para esa discusión en La Habana y eso también sucede al interior de las mismas FARC, porque generalmente las organizaciones armadas reflexionan sobre la presencia de las mujeres en esos grupos de manera a posteriori, es decir, después de la entrega de armas o en el proceso ya de la reincorporación es que hay esa reflexión. Entonces, en la época en que yo estoy allá en La Habana, pues hay una gran resistencia todavía a esos temas y pues ahí yo soy, digamos, víctima de violencia política y eso hace pues con que yo, digamos, corte mi vínculo emocional de alguna forma con esa organización y empiezo ya a querer, digamos, participar en política en la izquierda, pero en otras organizaciones supuestamente más democráticas. Y ahí otra vez, por esos temas, pues yo, digamos, encuentro obstáculos pues para mi participación, sobre todo en el tema pues de la violencia de género, en tratar pues digamos, defender a otras mujeres y pues más que todo defender, sino, digamos, apoyarlas en sus denuncias de violencia de género en esos partidos políticos y en esas organizaciones políticas de izquierda. Eso no quiere decir que en la derecha tampoco y que en otras organizaciones no haya, hay violencia política de género en todas las organizaciones, pero claramente pues uno milita en ciertos espacios y pues es una cuestión central y ahí es pues donde uno se da cuenta que hay una gran resistencia y que es un tema que necesita ser tratado y pues necesita ser discutido y pues continúa siendo pues una reivindicación de las mujeres que militamos en estos espacios y que queremos participar en política y que de alguna forma tenemos una participación un poco más pública, ¿no? Que claramente también hay en la esfera, justamente en la esfera privada también hay casos de violencia política, eso atraviesa pues toda la sociedad. Entonces, pues son algunos elementos que quería dejarles pues para la reflexión y que tienen que ver precisamente con los objetivos pues de la conferencia y pues yo les agradezco muchísimo la atención y bueno, espero pues que haya generado algunas reflexiones y que podamos continuar este diálogo. Muchas gracias. Mientras tanto, Sara, quería que empezáramos la conversación, de eso se trata este espacio, en torno a la trayectoria que tú has tenido no específicamente en el libro, ahorita vamos a hablar de eso, pero en la trayectoria que has tenido en la investigación del conflicto armado en Colombia. Como decía al principio, nosotros tenemos una especialización, una interculturalidad y estudios de género, otra en derechos humanos y territorio. Después me voy a referir a la maestría. Cuando pensamos la maestría, la especialización en interculturalidad y estudios de género, fue justamente articulando pues esas grandes variables que tú mencionaste, interseccionalidad, es un tema que hemos hablado con los estudiantes, lo acabamos justamente de abordar con Mara Viveros, un texto que ya tiene sobre interseccionalidad. Y es como necesitamos cruzar la mirada para comprender esta densidad que tenemos en la historia y sociedad colombiana. Cuando hablamos de mujeres, no estamos hablando como de un solo colectivo, sino que hablamos de mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres académicas, mujeres de clase media, mujeres de sectores populares, mujeres campesinas.
Y hay otra variable que nos interesa poder comprender, es la participación de las mujeres en la guerra en Colombia, que nos parece que fue algo bastante importante con todas las dificultades que tuvo y ha tenido el proceso de paz en Colombia. Pero con otra invitada hablábamos de los procesos centroamericanos, ¿sí? Después de que vienen los diálogos en Guatemala y El Salvador y viene la guerra de baja intensidad, ella nos decía, nosotros no tuvimos un componente de género, es decir, nos quedamos sin tratar de comprender y de compensar y de reconocer y de sanar la participación de las mujeres en la guerra. Entonces, lo que viven las mujeres en la guerra, esta diversidad de mujeres que he nombrado y muchas más, pues no es lo mismo. Entonces, me gustaría que hicieras como una reflexión al respecto. Y en relación con la especialización de derechos humanos y territorio, son virtuales. Y algo bien interesante que nos ha pasado es que cubrimos la geografía nacional. A mí particularmente me ha sorprendido gratamente porque hablaba con un profesor de doctorado en interculturalidad de Santa Marta, de la Universidad de Magdalena, y nos decía, nosotros le apostamos a la presencialidad, porque después de pandemia, que nos acostumbramos un poco a lo virtual, es muy importante la presencialidad. Nuestra experiencia es que hay estudiantes que nos dicen, desde Mitú, desde Tumaco, desde La Guajira, si no fuera por esto yo no puedo estudiar, ¿sí? Entonces, como comprender esta diversidad lo traigo a colación para que nos hagas algún comentario sobre, tú que estuviste dentro, sobre todo en la negociación, cómo se vive la experiencia de quien está en el margen de poder participar en un diálogo donde sea reconocido o reconocida. Aquí ya tenemos el micrófono, si alguien quiere hacer alguna pregunta, levantan sus manos y lo vamos teniendo en cuenta. Bueno, sobre el tema de género, pues, no, pues claramente hay unas, pues, es el tema de las mujeres somos completamente, una categoría completamente heterogénea. No, un comentario precisamente sobre el conflicto colombiano en general, que tiene que ver con la diferencia entre clases sociales, es que es un conflicto sobre todo que se dio en el ámbito rural, sino las clases medias urbanas en general, pues sobre todo, bueno, en los años 90, en los años 2000, no sabíamos qué era el conflicto armado. A menos de que hubieras sido una víctima del conflicto o vinieras pues de una familia con una cierta militancia política, donde estuvieras, digamos, sensibilizado a estos temas, pero hay un profundo desconocimiento desde siempre sobre lo que es el conflicto armado. Y precisamente fue a partir, digamos, mi interés proviene de ese desconocimiento y de esa ignorancia sobre el conflicto, como una mujer blanco mestiza de clase media, pues que no conocía el país más allá de Bogotá. Entonces, y eso que yo estudié unos semestres de sociología en la Universidad Nacional, y pues la Universidad Nacional es mucho más, de Bogotá, pues es mucho más plural de alguna forma que otras universidades, eh, pero fue precisamente a partir de ese desconocimiento y de algunas preguntas que me hacían sobre el conflicto. Pues yo estaba estudiando sociología y me hacían algunas preguntas sobre el conflicto, sobre todo cuando en un viaje al exterior, que me empezaron a cuestionar y empecé a preguntarme pues sobre, bueno, ¿y qué es el conflicto? Bueno, de ahí claro, eso no necesariamente implica pues que uno tenga que participar directamente, pero en mi caso pues fue una trayectoria particular que me llevó a participar directamente y a darme cuenta pues que hay una desigualdad impresionante, y que la mayoría pues de los excombatientes y de las excombatientes pues eran afro, mestizos, eran pues de las clases populares. No, en mi caso pues no había muchas personas urbanas pues en ese grupo y en ese lugar. Eso da cuenta pues de la enorme desigualdad de este país. Se da cuenta también de la diversidad de experiencias y pues de las motivaciones, de las diversas motivaciones de las personas que ingresan a estos grupos. Y también estando allá me di cuenta de la altísima participación de las mujeres, particularmente en las FARC. Se habla de un 30% de mujeres también que pertenecen a las clases populares, y muchas de ellas que llegan a esos grupos por casos de violencia doméstica, sobre todo, o por falta de oportunidades también,
por, por no querer, digamos, justamente por huir de casos de violencia y llegan a esos grupos y de alguna forma se sienten, hay un cierto grado de emancipación, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, yo estuve en unos lugares específicos y pues pude ver cierta diversidad, pero claramente estamos hablando de un grupo que estuvo en todo el territorio nacional, entonces la diversidad geográfica fue mucho más amplia. Y también pude ver ya pues en las negociaciones la dificultad pues de estas mujeres, la resistencia de estas mujeres a ocupar lugares que tenían justamente antes de irse a la guerra y el encuentro también o el reencuentro en algunos casos también con este tema de género y pues con la importancia de que sus demandas fueran escuchadas, que ese no fue propiamente el caso. Y por último, pues también se da cuenta uno pues de que a pesar de esa altísima participación del 30%, pues ya en la vida política, pues hay muchas menos mujeres, que también, digamos, la reincorporación se dio en ciertos espacios territoriales, en algunas ciudades que claramente en algunos casos no funcionó y muchas de esas personas se tuvieron que ir otra vez a las grandes ciudades a buscar empleo, que ahora están pues en desempleados y desempleadas y los espacios territoriales abandonados. Entonces es una situación muy difícil y eso refleja un poco la situación antes de la guerra, durante la guerra y pues también después de la confrontación. Entonces ese es en el tema pues de la diversidad de experiencias pues de las mujeres. Y ya en el siguiente tema sobre el tema de la virtualidad, qué significó para ciertas... No, te estaba haciendo el comentario de que nosotros tenemos esta especialización y que llegamos a, digo yo, pues cubrir toda la geografía nacional porque nos han llegado estudiantes desde Mitú, Chocó, La Guajira, Arauca y tal, y que desde los territorios, como decimos hoy en día, pues se vio de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, la especialización se ha enriquecido justamente porque la gente está allá contando cosas, tú ya lo mencionabas, que no pasa por los espacios urbanos, que fue algo que comentamos también en nuestra cátedra de paz. Quienes estamos en las ciudades no alcanzamos a dimensionar lo que es estar viviendo la guerra que se desarrolla en el espacio rural. Sí. No, pues es que hay un clivaje de clases, o sea, podemos discutir el término lucha de clases, pues porque tiene una connotación negativa, pero digamos en el fondo, pues como socióloga yo rescato la categoría de clase social, tuvo un declive pues justamente en los años 90 y después otra vez se volvió pues a retomar en el estudio de la realidad social y efectivamente somos sociedades divididas en clases sociales que no conocen la realidad de las otras clases y pues en Cali pues yo creo que el estallido social también muestra una realidad desconocida para otros sectores, inclusive pues para otros sectores por fuera de Cali. El conflicto armado precisamente muestra una realidad de clases que es desconocida por otros sectores sociales, unas clases medias y altas que pues no les interesa transformar el país. Entonces yo creo que ese clivaje es clave en la explicación sigue siendo clave en la explicación del conflicto armado. Claramente no es solamente la clase social, no necesariamente es lo determinante, pues la categoría o la idea de interseccionalidad justamente da cuenta pues, de que hay otras intersecciones justamente y no solamente la clase social, pero el tema de la desigualdad yo creo que sigue siendo importantísimo y explica precisamente eso que tú mencionas, ¿no? Que la virtualidad haya sido también una manera de conocer otras realidades y que para esas personas también en esos territorios a través de la virtualidad hayan podido tener acceso también a educación o a otras actividades pues, a las que antes no tenían acceso, ¿no? Entonces, sí, como una reflexión sobre este tema de la clase social, para mí también como urbana, de clase media, de alguna forma, en diálogo sobre todo con otras personas de mi clase social, porque al ir a universidades y a ir a librerías y encuentros, pues me encuentro sobre todo con personas, digamos que tenemos también ciertas afinidades. Pues he descubierto, es también una manera de desestigmatizar, pues, digamos, la participación de las personas en este conflicto, como de mostrar
otras razones y otras miradas que quizás en los medios de comunicación hegemónicos pues no se reflejan. Claramente hay todo un trabajo de los medios alternativos y bueno, pues con este gobierno mucho más demostrar otras realidades y otros testimonios y otras narrativas, pero pues básicamente ese es un poco como el trabajo pues que yo he querido hacer y pues que he encontrado también que ha habido una cierta recepción justamente por personas que me dicen, no, pues yo no conocía esa historia, no conocía ese aspecto que tú mencionas, y pues que ahí se pueda dar justamente ese diálogo inclusivo del, pues que tú mencionas, ¿no? Gracias. Aquí tengo el micrófono por si alguien se anima. Yo tengo allá, ¿alguien se animó? ¿Quién? ¿Isabela? ¿Dónde? María del Mar. Sara, te voy a pedir que haga referencia a lo siguiente mientras la estudiante pregunta, es María del Mar. Tú has mencionado dos identidades que nosotros lo hemos conversado en los cursos, que son identidades y que se generan estigma. Entonces, me gustaría, ya que lo hablamos ahorita, ahora estamos hablando con las nuevas generaciones, ¿qué significa ser feminista y qué significa ser de izquierda? O sea, cuando dicen yo soy feminista, yo soy de izquierda, ¿qué significa eso? Pues un breve comentario, pero escuchemos después también al estudiante para que lo pensemos y podamos dialogar. Adelante, María del Mar. Hay que hundirlo hasta que se ponga rojito. Ya, gracias. Bueno, buenos días. Pues sabiendo que el contexto de la guerra pues siempre va a ser como muy violento, deshumanizante, no solamente para las mujeres, sino pues para todos, pero en específico pues a las mujeres le suceden cosas que no le pasan a los hombres en la guerra. Por eso pues yo quisiera preguntar, ¿por qué considera usted que actualmente no hayan mujeres contando su experiencia, visibilizando el rol o las situaciones que tienen las mujeres en la guerra? ¿Qué es lo que falta para lograr que sea posible espacios o difusión de ellos, quizás si ya los hay, que las mujeres salgan verdaderamente a decir qué es lo que sucede con ellas en la guerra? Pues creo que eso tiene que ver con lo que decía tu pregunta, pues está relacionada con la pregunta de Elizabeth, porque ese es un triple estigma. O sea, reconocerse como excombatiente, como alguien que participó en la guerra, pues es un estigma. Y eso se evidencia en que son muy pocos los relatos de mujeres excombatientes que cuenten sus propias experiencias. Y curiosamente tampoco hay relatos de hombres, ¿no? Entonces, en el caso, en los años, en la reincorporación de los años 90, tenemos el testimonio de Vera Grave, que es la actual jefa negociadora en los diálogos con el ELN, que también está viviendo en ese contexto de las negociaciones una situación pues difícil también de machismo. María Eugenia Vázquez, que también fue otra persona del M19. Ellas cuentan sus experiencias, pero después de eso creo que no quisieron, o sea, no es que se la pasen reflexionando sobre eso, también hicieron otras cosas. Eh, Además del estigma está el tema pues de la clandestinidad, no todas las personas quieren salir de la clandestinidad. Claramente eso tiene sus consecuencias. En mi caso particular es una historia que yo conté hace un año, entonces pues no puedo predecir tampoco cuáles serán las consecuencias de esto. Es un riesgo que uno toma, así como el mismo riesgo que uno tomó al participar en la guerra, pues también lo toma en esta fase, digamos, de la confrontación. Pero es claramente un estigma que pesa, claro, sobre las mujeres y los hombres, ¿no? Pues también, los hombres también no es fácil y es un estigma que tiene eh, consecuencias muy concretas y es primero pues que te pueden asesinar, las disidencias, claramente hay un genocidio en marcha pues de la población excombatiente y te puede estigmatizar también para encontrar trabajo, ¿no? Hay un estigma que pesa sobre esa población porque pues se cree que lo único que hicieron en la guerra fue aprender a matar y aprender a asesinar y son unos monstruos. Entonces, claramente ahí hay una dificultad, hay una necesidad de cambiar esos imaginarios, que es un poco la conclusión a la que llego después de conversar sobre este libro y sobre mi experiencia, es que tenemos que empezar como sociedad pues a transformar esos imaginarios y a entender que fueron personas pues como todos y como todas, que por algunas circunstancias que no necesariamente
son las que nos dicen los medios de comunicación. O sea, no es que alguien amanece un día y quiera, ay, me gusta matar y quiero ir a la guerra para matar. O sea, eso no sucede así. Entonces, es algo que hay que seguir discutiendo y que seguiremos discutiendo porque la reincorporación ha fallado. Y ya para continuar pues con tu pregunta sobre ese otro estigma que es ser feminista y ser de izquierda, en el caso de izquierda también hubo un periodo en que eso también implicaba pues que pudiera ser asesinado pues aquí en Colombia. Yo creo que va muy de la mano. Yo hablo de feminista de izquierda pues porque ahora hay un feminismo liberal y porque incluso hay mujeres de derecha que se consideran feministas porque ya se ha vuelto, digamos, la capacidad del capitalismo de ir como consumiendo todos la crítica al capitalismo la va como incorporando y la va de alguna forma domesticando para que pierda su carácter crítico, ¿no? Entonces eso ha pasado un poco con el feminismo, pero en la base del feminismo pues es la transformación no solamente de la relación entre hombres y mujeres, sino pues de la sociedad en general y, pues porque no es necesariamente ocupando espacios en las negociaciones o en la política o en la academia, convirtiéndonos en presidentas de países o llegando, digamos, a la cima o rompiendo el techo de cristal, como llaman, que vamos a transformar la sociedad, sino que justamente necesitamos una mirada interseccional, no es solamente el género, sino que también hay otras realidades que necesitan ser transformadas, una crítica pues al sistema político y al sistema económico también en el que estamos, que necesitan ser incorporadas y por eso uno hace énfasis en el de izquierda, ¿no? Y de izquierda también tiene que ver con todo un proyecto político, no solamente colombiano, sino latinoamericano y pues internacional, que también busca transformar esta sociedad y pues que haya bienestar pues para toda la población, ¿no? Y que claramente pues también ha sido estigmatizado pues porque pues quien de alguna forma subvierte el status quo pues no es una persona bienvenida y no es una persona bien vista. Y pues el proceso de estigmatización que se ha creado pues alrededor de esas identidades, pues tiene unas consecuencias concretas, unas consecuencias materiales muy concretas que hace con que las personas pues lo piensen dos veces antes de denunciarse como tal o de reconocerse como tal. Allá hay una mano levantada, después acá abajo. Ya vamos. Bueno, yo quería preguntar si tú piensas que, por ejemplo, cuando se formaron las guerrillas se sabe que fue con una ideología muy exacta que poco a poco se fue, bueno, transformando o distorsionando con el tiempo. Y por ahora, actualmente hay muchos movimientos que también, pues se supone que se crean con una ideología, pero poco a poco parece que van mostrando otra. ¿Crees que, por ejemplo, estos procesos son parecidos? Vamos por la otra pregunta. Gracias. ¿Sí se escuchó bien la pregunta, Sara? Sí, bien, acá abajo. ¿Dónde está la otra mano acá? Ya, bien, bien. Gracias, Sara, por la investigación y por su testimonio. Me parecen ambas muy valiosas y tengo como dos preguntas. Una, me queda la impresión de que la mujer cuando ingresa a una guerrilla logra empoderarse y como superar esas divisiones incluso sexuales del trabajo y que es más valorada en la guerrilla. En cambio, cuando entra en la política, la mujer vuelve a perder ese protagonismo y queda subordinada como a tareas menores. Esa es la primera. La segunda es, comentabas acerca de una violencia política de género que se experimentó especialmente durante las conversaciones en La Habana que te llevaron simplemente a romper, digamos, la relación militante o la relación orgánica que existía con las FARC en ese proceso de transición a organización política. Y la tercera es que creo que todos y todas tenemos también unas versiones y unas narraciones supremamente violentas y oscuras sobre el trato de las guerrilleras en las filas, no solamente de las FARC, sino de otras organizaciones. Quisiera igualmente que nos aclararas cómo fue, no solamente tu experiencia personal, sino cómo era, no solamente a partir de reglamentos y de órdenes internas, el trato entre guerrilleras y guerrilleros, sino en la práctica cotidiana, cómo era ese trato.
Y esto lo hago pues en relación con todo un colectivo feminista que se identifica como Rosa Blanca, creo que tiene unas denuncias muy graves sobre lo que sucedía al interior de las FARC. Gracias, profesor Hernando. Hay dos intervenciones más y una en línea. ¿Las recogemos todas? Bueno, entonces acá, dos personas más. Profe Lisandro, dale. Bueno, pues mi inquietud va muy en la línea de la del profesor Hernando Llano. En Colombia ocurrió algo que no ocurrió en Europa. Por ejemplo, la periodista italiana Oriana Fallaci decía que la guerra era un destortilladero de huevos y que las víctimas eran las mujeres. Las verdaderas víctimas eran las esposas, las novias, las compañeras, las hijas, etcétera. Aquí no, aquí hubo una participación muy activa en los relatos de muchas mujeres, no sé, Olga Bear, Marta Ruiz, Laura Restrepo, etcétera. Se percibe eso que el profesor decía y es cómo la mujer, de alguna manera, en las filas de la guerrilla tenía que llegar a unos niveles más altos de barbarie para poder ganarse el respeto, además de cumplir con unos labores u oficios que la sociedad le ha impuesto, como ranchar, por ejemplo, en la cocina o mantener el orden del campamento, etcétera. Entonces, la pregunta era si se ha estigmatizado, se ha revictimizado a la mujer diciendo que tenía que ser, comillas, más mala que los hombres para poder ganarse el respeto en las filas. Por ese lado era mi inquietud. Gracias, profe. Dos más y sigue Chao. Buenos días. En mi caso tengo dos preguntas. La primera es, ya vamos hablando de la guerra, estamos hablando una temporada de más de 50 años más o menos en Colombia. Mi pregunta es, ¿sigue siendo la misma guerra la que estamos luchando? Desde la Constitución del 91 con Carlos Pizarro, él ya venía involucrando a las mujeres. Y yo estaba pensando, digo, bueno, la guerrilla en su momento antes del 91 era una forma de luchar por el pueblo. Después del 91 eso cambió y empezó a luchar contra el pueblo, empezó a matar a gente, las cabeceras municipales y demás. Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Sigue siendo la misma guerra? Y la segunda es, ¿en algún momento se puede pensar o podemos idealizar la forma en que esto podría acabar? Esta discriminación enfocándonos más a la mujer, como la mujer después de la guerra podrá volver a integrarse a la sociedad. Gracias, Adrián. Muchas gracias, Sara, por compartir con nosotros esas reflexiones. Un par de preguntas, una perspectiva histórica y otra un poco más actual. Primera es pensando en todos esos procesos que vienen desde los años 80 de paz, ¿cierto? Uno calcula que hay como una decena de procesos de paz en la segunda mitad del siglo XX hasta ahora. Pero uno a veces todavía piensa que en términos de la sociedad colombiana y de la institución política, las instituciones militares todavía siguen presas de esa interpretación turballista del conflicto. Y eso ha sido un obstáculo realmente para la implementación de los acuerdos de paz, para la reincorporación. ¿Tú crees, Sara, que todavía, y que estarías de acuerdo con eso, que nos ha costado todavía superar esa idea del enemigo interno, ¿cierto? Que ha costado tantas vidas y que ha puesto tantas tranqueras a la construcción de paz. ¿Y qué alternativas podemos encontrar para superar esa forma de ver al opositor político, al opositor armado, con una forma distinta al enemigo interno? ¿Y cómo podríamos despegarnos un poco de esa ideología cuyo peso todavía sentimos? La otra, pensando un poco más en las reflexiones sobre género, es pensando en la clave de justicia transicional y pensando un poco en la implementación del acuerdo del 16 y en el papel de la JEP, ¿cómo podríamos entonces garantizar un verdadero proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición en verdadera perspectiva de género? Más allá del macrocaso específico que existe sobre la violencia de género, ¿cómo podríamos pensar entonces en un proceso de reparación o de justicia restaurativa donde realmente la variable de género pese? Esas serían mis dos. Muchas gracias. Gracias. Y una más en línea y con eso ya. Sharon, adelante. Hola, buen día. Mi aporte es el siguiente. Mi nombre es Sharon López Newman, soy de la isla de Providencia. Nosotros hace muy poco por la unidad de víctimas fuimos declarados territorio colectivo del conflicto armado, pero no visto desde el conflicto armado propiamente dicho, como lo explica la doctora, sino un factor subyacente que es el narcotráfico, que fue que se desbordó del conflicto armado. Entonces, en ese sentido, nosotros somos víctimas de ese conflicto, porque a nosotros acá las estadísticas nos muestran la cantidad de niños sin padres, esposos, esposas sin esposos, madres sin hijos, a razón de ese conflicto armado que llegó hasta este territorio insular, a razón de que somos ruta estratégica para el narcotráfico. Nosotros hemos sido unas víctimas silenciosas en el sentido que nadie nos miraba como víctimas porque pues acá no estaba propiamente la guerra, pero ya estamos en esa lucha y ya se nos declaró víctimas colectivas. Entonces, en ese sentido, la pregunta para la doctora es,
las esposas que se quedaron sin sus esposos y hoy son estigmatizadas como la viuda, como la esposa del capo desaparecido. ¿Cómo entra en este diálogo o cómo entra a sanar esas heridas de las que estamos hablando? Muchas gracias. Gracias, Charo, por tu pregunta y tu comentario. Sara, adelante. Bueno, pues preguntas difíciles. Sí, muchas. Yo voy a empezar a responderlas, pero ustedes siguen. Ustedes habrá que seguir. No, pues aquí no hay una respuesta pues definitiva a estas preguntas, pero la mayoría tienen que ver con el tema de la mujer y el género, ¿no? Más que todo la situación de las mujeres en la guerra. Entonces, pues digamos que responderé de manera general, tratando como de recoger las inquietudes. Yo creo que tiene que ver también con la diferencia entre continuidad y ruptura en los fenómenos sociales. O sea que en el caso en el caso de las mujeres y en el caso del conflicto también, en el caso de las mujeres es qué tan grande es el cambio que existe cuando ellas participan en estas organizaciones o qué continuidades hay o qué rupturas encontramos en ese movimiento. Y lo mismo en el caso de los actores armados y del conflicto, como lo mencionó la compañera, es también qué es lo que continúa, qué es lo que permanece y cuáles son las diferencias y dónde marca una de esas continuidades y esas rupturas. Incluso desde algunas mujeres feministas académicas, pues que han investigado el tema, cuya visión es, no, o sea, digamos la subcultura que encontramos en la guerra es el reflejo de la sociedad, es totalmente, es lo mismo. Entonces ahí estas mujeres no pudieron haber experimentado diferencias dentro de la guerra, ya sea con respecto, no, pues con respecto justamente a tener, digamos, una relación más igualitaria con sus camaradas, con sus compañeros, sino que fue un reflejo de la guerra y en ese caso, pues encontramos la misma violencia de género y encontramos justamente una violencia de género también específica en el conflicto armado, en el caso de la violencia sexual, ¿no? Que fue pues que es usada como arma de guerra. Yo debo reconocer que por un tiempo yo pensaba de alguna forma de esa manera. Ahí sí son lecturas diferentes y que creo que hay que matizar muchísimo, porque decir que esas vivencias, que esas experiencias que se tuvieron en la guerra son lo mismo que afuera, pues es de alguna forma desconocer lo que producen esos espacios, ¿sí? Las dinámicas, digamos, de esos espacios. Y también implícitamente estamos diciendo que no hay lugar a la transformación, que no hay lugar al cambio social, que también es la gran pregunta que en sociología es el tema de en este gran movimiento de reproducción social, de estar repitiendo todo lo mismo, cuándo es y en qué momento hay lugar para el cambio. Entonces, yo he ido matizando un poco esa lectura y yo sí creo que en esas organizaciones hay un cambio, que en algunos casos sí hubo una relación igualitaria porque esa es la experiencia vivida que tenemos las mujeres y en mi caso es lo mismo y incluso yo lo reconozco porque cuando yo, y aquí lo menciono en el libro, cuando yo voy a La Habana y yo tengo una experiencia de violencia política con el grupo negociador de las FARC allá, yo le escribo una carta a un comandante y yo le digo, mira, yo estoy viviendo un contexto de violencia política terrible que ni siquiera viví en la guerra, que era un contexto muchísimo más complicado y uno diría que pues muchísimo más crudo, pero en ningún momento yo me sentí tratada de esa manera ya. ¿Por qué? Pues porque había un reglamento, porque hay unos estatutos, porque hay un discurso que tiene una incidencia en la realidad, que es que tú no puedes, a tus camaradas, pues tú no los puedes tratar entre colegas, pues tú debes tener cierto tipo de relación. Entonces, yo sí creo que hay, eso no quiere decir, eso no significa que también haya casos de violencia sexual y casos de violencia de género en esos espacios. Claro que los hay. Por ejemplo, el acoso sexual está completamente normalizado.
Pero ese no es, en el discurso, digamos, ese no es el propósito de la organización. Por eso es que se percibe, por eso cuando como mujer uno sale de esas organizaciones y otra vez vuelve a la sociedad, una sociedad de la cual que uno había renegado de alguna forma, pues sí hay unas diferencias, pues porque aquí no hay tenemos una constitución, pero no hay unos estatutos y unos reglamentos que nos digan cómo nos tenemos que tratar entre hombres y mujeres, sino pues que hay unos imaginarios y una sociedad machista que esas transformaciones que se habían generado de tanto leer estatutos, leer reglamento y escuchar y echar discursos allá en la guerrilla, pues no sucede pues pues en la sociedad de alguna forma. No hay, y por eso vemos situaciones de machismo y feminicidios, etcétera, porque eso pues no hay una reglamentación tan estricta. Entonces, eso para decirles que mi visión hay una discusión justamente entre feministas y que las mujeres que hemos participado de alguna forma nos queremos alejar de esa dicotomía entre víctima y victimaria. Es decir, o se era víctima de violencia sexual, como el caso de los testimonios que creo que tú esa pregunta me la hiciste también, sí que pues hay todo un uso político que se le da a eso. Yo desconfiaría, o sea, no estoy negando, digamos, la violencia sexual, pero yo desconfiaría también del uso político que se le pueden dar a esos testimonios, pero también de esa idea de victimaria, que es un poco lo que tú decías, que entonces había que, digamos, endurecerse y había que mostrar que las mujeres también podían asesinar como los hombres y también podían ser unos monstruos en ese contexto. Me parece que ese tampoco era el caso. Me parece que existe lo mismo que existe pues en la sociedad, en que uno como mujer pues tiene que demostrar que tiene igual o más capacidades que un hombre para hacer las mismas actividades. Y eso es algo que sucede en la guerra, en la política, en la academia, en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Entonces, al tratar, digamos, de superar esa dicotomía, pues ahí ya encontramos unas lecturas un poco más matizadas, pues que nos muestran que la cosa no era tan en blanco y negro, sino que pues se generaban ciertas transformaciones, que es posible el cambio social y también que en otros contextos pues se restablece las mismas dinámicas. O sea, al mismo tiempo en que es posible el cambio social, también nos demuestra qué tan difícil es producir esos cambios, ¿no? Y bueno, eso lo vemos precisamente pues en estas sociedades patriarcales y machistas. La compañera de San Andrés, que también introduce pues ese tema de las mujeres y el tema del narcotráfico que tiene que ver también con la continuidad, este tema de la continuidad y de la ruptura, de esta lectura que en alguna época estas organizaciones tenían una ideología, tenían unos ideales y después esto se va degradando y terminan siendo organizaciones narcotraficantes, criminales sin ninguna intención política. Esa es otra lectura también que yo he ido matizando. Primero, todos tenemos ideología. No es que unos tienen ideología y otros no tengan ideología. Y en el caso de las organizaciones que no se dicen revolucionarias, que digamos que llamamos de manera corriente criminales, ellos también tienen una ideología. Claro, su ideología no es transformar la sociedad, su ideología es mantenerla. Ese es un proyecto político, o sea, que la sociedad no se transforme y que la sociedad siga siendo como es, también es un proyecto político, también tiene una intencionalidad política y por lo tanto yo siento que también hay un carácter político allí. Lo que sucede, y esto lo vinculo con la pregunta del compañero sobre la dificultad justamente de por qué llevamos tantos años y la idea del enemigo interno, es que los diferentes gobiernos en Colombia, precisamente para poder continuar la guerra, el discurso que tienen es que una vez en una negociación los actores tienen unas intencionalidades políticas, pero una vez se acaba la negociación, entonces son unos criminales.
Discúlpame, Sara, es que aquí termina clase a las 11:30, Ah, entonces sí. por eso están saliendo. Listo, entonces esperamos. Discúlpame. Sálganos. Ya para terminar Ya para también. terminar, un momentito, salen estos y terminamos de escuchar. Sí. Gracias, adelante. Qué pena. No, ya para terminar esta idea, que es precisamente la dificultad de cerrar este ciclo de violencia, es que los gobiernos para poder negociar con los actores armados dicen, bueno, durante este gobierno ustedes tienen la capacidad de tener un cierto reconocimiento político, pero apenas se acabe, ustedes de nuevo son unos narcotraficantes, unos criminales, monstruos, lo peor que hay en esta sociedad, lo cual es falso, porque la guerra sigue y cada nuevo gobierno se sienta a negociar con los actores armados, incluso los más militaristas, como el caso del gobierno de Álvaro Uribe, se dialoga con los actores armados de manera secreta y confidencial, pero siempre hay un diálogo, siempre hay un reconocimiento. Y eso creo que ha sido una de las razones por las que es muy difícil, digamos, salir de esa lógica del enemigo interno, y era algo que uno veía claramente en las negociaciones con las FARC en La Habana, y es que después de tú haber demonizado al enemigo, de haberlo convertido en un monstruo, tú ahora estás negociando con él y vas a intentar convencer a la sociedad de recibirlo, de que efectivamente ya no ese monstruo que tú habías de alguna forma creado, ya no es, que es una persona como tú, como yo, común y corriente, que también tiene las mismas necesidades y que ahora hay que acogerlo con los brazos abiertos, ¿sí? Pero los que no hacen los que no entregan las armas y no entran en ese proceso, siguen siendo considerados unos enemigos. Entonces ahí también hay como una espiral de violencia, pues del mismo Estado, de alguna forma, que dificulta muchísimo la tarea de pedagogía de paz, que es algo que vemos claramente en este gobierno, porque este gobierno, a diferencia de los anteriores, pues es un gobierno progresista, es un gobierno popular, y que llegó con el discurso precisamente que, a diferencia de las élites anteriores, pues este gobierno sí podría hacer la paz de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más fácil, si se quiere, porque pues se está hablando, los actores armados están hablando también con gente que es del pueblo, ¿sí? Con gente que incluso han estado en otras guerrillas, como es el caso, por ejemplo, de Gustavo Petro y de las personas que lo acompañan en esos equipos de negociación. Muchos son antiguos miembros del M-19. Uno creería que eso facilitaría las discusiones, pero no está siendo más fácil, o no está siendo particularmente fácil, incluso en este gobierno. Y parte, ya para terminar, de la dificultad de este gobierno también tiene que ver con ese tema de la pedagogía de paz, de que no está siendo lo suficientemente pedagógico para también transmitirle a la sociedad la necesidad de que estas personas dejen las armas y sean reincorporadas, y esto lo vemos, por ejemplo, con la ruptura, o digamos el desprecio de alguna forma que tiene este gobierno con el anterior acuerdo de paz, que es otro tema en la discusión sobre las negociaciones de paz, es qué tanto tú retomas de los anteriores de procesos de paz y qué tanto tú innovas, y que de nuevo es una pregunta en sociología pues prácticamente infinita, que es sobre pues la dicotomía entre continuidad y ruptura, ¿no? En qué tanto hay una continuidad y qué tanto tú rompes y decides hacer algo diferente. Entonces esas son las preguntas que siguen estando pues abiertas, y que pues espero que puedan, digamos, seguir generando reflexiones y seguir generando diálogos. Y bueno, pues les agradezco muchísimo el espacio y la posibilidad de compartir hoy con ustedes aquí.